Compañeros, compañeras de noveno semestre en materia de Derecho Internacional Privado, doctora Irene, continuando con la exposición del desarrollo del programa, en esta ocasión con la unidad número 2, que sería la nacionalidad. Como objetivo tenemos que el alumno definirá qué es la nacionalidad de cada individuo, distinguirá plenamente el concepto de nacionalidad, nación y Estado. Conocerá la forma en que se encuentra regulada la nacionalidad dentro del orden jurídico mexicano y estará en condiciones de apreciar las formas de adquirir y perder la nacionalidad mexicana. El concepto es uno de los sustentos de todo orden jurídico constitucional. Al determinar quién es nacional y quién no lo es, el Estado dibuja un sujeto ideal, una idea de individuo en torno al cual construye todo su edificio cultural. Los requisitos y exclusiones para la obtención y conservación de la nacionalidad reflejan el sentimiento de pertenencia de un grupo, su facilidad o dificultad para admitir nuevos miembros en su entorno y aún en la universalidad que puede permitirse respecto del otorgamiento de la protección que otorgan las personas en su ámbito jurídico. La nacionalidad mexicana por nacimiento perdida se pudo recuperar en un plazo de 5 años desde la reforma hasta el 20 de marzo del 2003. El decreto de reforma al apartado del artículo 37 constitucional, según su primer transitorio, entró en vigor el 20 de marzo de 1998, o sea, un año después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997. Si se pretende acceder a un cargo o función pública para el cual la ley requiere ser mexicano por nacimiento, deberán tramitar y obtener un certificado de nacionalidad mexicana. Lo anterior implica la renuncia expresa a la otra nacionalidad atribuida y toda sumisión y obediencia al Estado que se le atribuye la otra nacionalidad, y protestarán adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización, la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y que cumplan con los demás requisitos de ley. La naturalización o nacionalización es un proceso mediante el cual un ciudadano perteneciente a un país adquiere la nacionalidad de un segundo con el cual ha creado vínculos que son producto de una estadía prolongada de manera legal en dicho país u otros motivos como el matrimonio. Aquellas personas que cumplen los requisitos para la mayoría de edad, al adoptar una nacionalidad por naturalización, adquieren también la calidad de ciudadanos de ese país. En la Constitución Federal y en la Ley General de Población, donde se establecen las diversas situaciones jurídicas en que se encuentra una persona que no es nacional del Estado mexicano, si bien en dicho ordenamiento secundario encontramos las condiciones y modalidades para la admisión, estancia y salida de los extranjeros, debe señalarse que el objeto de esta ley es mucho más amplio. El tema migratorio aparece definido en el artículo 30 de la Ley General de Población, específicamente en la fracción séptima, al atribuir a la Secretaría de Gobernación la competencia para dictar y ejecutar protección contra delitos que amenacen su vida, libertad, honor y propiedad. Como se mencionó antes, la ley nacional define al extranjero como aquel que no tiene nacionalidad mexicana. Sin embargo, en el sistema jurídico mexicano es posible encontrar otras definiciones, según se trate de qué materia. Así, por ejemplo, para fines fiscales son extranjeros las personas físicas o personas morales que se rigen por la legislación de otro país por razones de nacionalidad, domicilio, residencia, desde de operación, entre otros criterios. Son mexicanos por nacimiento los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Son mexicanos por naturalización, por haber contraído un matrimonio con varón o con mujer mexicanos y posean domicilio conyugal dentro del territorio nacional por 2 años o más previos a la solicitud. Asimismo, el artículo 37 constitucional define que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad y que la nacionalidad mexicana por naturalización se perderá por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero,
por usar un pasaporte extranjero o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero y por residir durante 5 años continuos en el extranjero. La Academia de la Lengua Española define al ciudadano como una persona considerada como un miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes. Si no se es ciudadano, es habitante, es parte de la población, pero es igualmente sujeto de derechos y puede incidir en la vida de las polis como un miembro de un colectivo. Las obligaciones van en concordancia con los derechos que adquiere el ciudadano y son también parte fundamental para que exista un equilibrio en la relación gobierno-gobernados, tomando en consideración al propio colectivo del cual el propio ciudadano es parte, es decir, se debe considerar que con el cumplimiento de sus obligaciones está contribuyendo a que el Estado pueda dotar de bienestar a la comunidad. Los ciudadanos mexicanos son responsables de cumplir con las obligaciones del artículo. El ciudadano de manera individual es responsable, pero cuando éste cumple con sus obligaciones indirectamente, está contribuyendo y beneficiando al resto de los ciudadanos y a la sociedad. En este sentido, se apela a la reciprocidad de las acciones y conductas del ciudadano en lo individual, teniendo presente que al vivir en sociedad las acciones individuales construyen la acción colectiva. Sociales y demográficas. En la atribución de la nacionalidad, en este análisis acerca de la nacionalidad vemos que el instrumento legislativo que regula primordialmente la atribución de la nacionalidad mexicana es la Constitución Política. Nuestra Carta Magna, cuya reglamentación con base en el artículo 73 constitucional, fracción 14ª, quedó en manos de la Ley de Nacionalidad, aparecida en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993. Abrogando la anterior Ley de Nacionalidad y Naturalización que nos había regido desde el año 1934, todos los nacidos en territorio de la República, sea cual fuere su nacionalidad, de sus padres. Este artículo establece una presunción ius tantum, pero sin ningún fundamento constitucional, pero que obedece a la voluntad del legislador de cumplir con el principio de que todo individuo debe tener una nacionalidad y debe tenerla desde su nacimiento. Nacionalidad como elemento del Estado civil. Normalmente los estados prevén la adquisición de su nacionalidad por otros medios que aquellos a título de nacionalidad de origen. Por lo que respecta al matrimonio con extranjero, la corriente moderna está de acuerdo que el matrimonio no debe generar un efecto automático sobre la nacionalidad como lo provee la Convención de Naciones Unidas del 2 de febrero de 1957 sobre la nacionalidad de la mujer casada. Sin embargo, el matrimonio en esta hipótesis puede abrir la posibilidad de abrir la nacionalidad del cónyuge por vía de naturalización simplificada. Aquí igualmente sería deseable desde un punto de vista de lege ferenda que hubiera pérdida automática de la nacionalidad del estado de origen, pero la cuasi totalidad de los estados son renuentes a admitir esta regla, lo que obviamente genera, otra vez, casos de doble nacionalidad, de la nacionalidad mexicana. Posteriormente y de modo concreto, en la proclamación de don Agustín de Iturbide del llamado Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821, a diferencia de la Constitución de Apatzingán, condensa el ideario de los hombres del movimiento insurgente consumado con la independencia y por ello, por una parte, ya no se limita a la atribución de la nacionalidad mexicana a los nacidos en nueva nación y en lugar de ius soli de aquella primera carta fundamental. Se utiliza un ius domicili, por cierto, nada aconsejable para un nuevo Estado independiente. Por cierto, la segunda hipótesis de los mexicanos por nacimiento es la de hijos de padres nacidos fuera de la República, pero siempre y cuando los padres también sean mexicanos por nacimiento. La tercera hipótesis de mexicanos por nacimiento es la de individuos nacidos por nacimiento, es la de individuos nacidos en la República de padres extranjeros, siendo del año siguiente a su mayoría de edad, manifiesten ante la Secretaría de Relaciones Exteriores que optan por la nacionalidad mexicana y que comprueban ante aquella
que han residido en el país los últimos 6 años anteriores a dicha manifestación. En segundo lugar tenemos la Suprema Junta Nacional Americana, surgida en el propio movimiento independentista en la Nueva España, pues dicho órgano encontró todos los poderes, entre ellos toda actividad legislativa. Tratados de Córdoba. En ellos quedó establecido que se ofrecería la corona del Imperio Mexicano a Fernando VII, o a alguien de su familia, adoptando la forma de gobierno monárquico. Con la Constitución de 1824 se instauró el federalismo, expresando con ello la repulsa de los tratados de Córdoba y al intento de Iturbide por establecer la monarquía en nuestro país. La Constitución de referencia hizo a los estados y no a estos a la Constitución. Artículo primero. Esta América se reconocerá por nación soberana e independiente y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. Artículo segundo dice, el gobierno del imperio será monárquico constitucional moderado. En su artículo tercero, el emperador fijará su corte en México, que será la capital del imperio. En el artículo quinto, se nombraban 2 comisionados del excelentísimo señor O'Donoghue, los que pasarían a ser a las Cortes de España a poner en las reales manos del señor don Fernando VII copia de este tratado y exposición que le acompañara para que le sirva a su majestad de antecedente, mientras que las Cortes del Imperio le ofrecen la corona con todas las formalidades y garantías que asunto de tanta importancia exige. Artículo sexto. Se nombrará inmediatamente, conforme al espíritu del Plan de Iguala, una junta compuesta de los primeros hombres del imperio por sus virtudes, por sus destinos, por sus fortunas de representación y concepto, de aquellos que están designados por la opinión general. Artículo séptimo. La junta, ¿de qué se trata? El artículo anterior se llama Junta Provisional Gubernativa. Artículo octavo. Puede ser individuo de la Junta Provisional de Gobierno el teniente general don Juan O'Donoghue, en consideración de la conveniencia de una persona de su clase, tenga una parte activa e inmediata en el gobierno y que es indispensable omitir algunas de las que estaban señaladas en el expresado plan de conformidad a su mismo espíritu. Artículo 11. La Junta Provisional de Gobierno nombrará enseguida la elección de su presidente, una regencia compuesta de 3 personas, en su seno o fuera de él, para que resida el poder ejecutivo y gobierne en nombre del monarca hasta que éste empuñe el cetro del imperio. El artículo 12 decía que instalada ya la Junta Provisional, gobernará interinamente conforme a las leyes vigentes en todo lo que se opongan al Plan de Iguala y mientras las Cortes formen la Constitución del Estado. Artículo 17 nos decía que uniendo sus sentimientos a los de la nación mexicana, de no seguirlos con la fuerza para que les sobraran recursos, sin embargo, el valor y la constancia de dichas tropas peninsulares, por la falta de medios y arbitrios para sostenerse contra el sistema adoptado por la nación entera, don Juan O'Donoghue se le ofrece a emplear su autoridad para que dichas tropas verifiquen su salida sin efusión de sangre y por una capitulación honrosa. La Constitución se promulgó el 4 de octubre de 1824. En ella se establece que la nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia, además de que la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica apostólica romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. En su artículo cuarto señala que la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa, popular y federal. Se divide el supremo poder de la federación para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. El artículo séptimo dispone que se deposita el poder legislativo de la federación a un Congreso General. Este se divide en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. El artículo 74 señala que se deposita el supremo poder ejecutivo de la federación en un solo individuo que se denominaría presidente de los Estados Unidos mexicanos. El poder judicial de la federación residirá en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito.
La Constitución de 1824 estableció un régimen de responsabilidades para reaccionar en contra de sus transgresores. Señalaba que todo funcionario público, sin excepción, de clase alguna, antes de tomar posesión de su destino, deberá presentar juramento de guardar esta Constitución y acta constitutiva, así como que el Congreso dictará todas las leyes y decretos que crea conducentes a fin de que se haga efectiva la responsabilidad de los que quebranten esta Constitución o el acta constitutiva. El gobierno de cada estado ejercitará los tres poderes en la esfera local. Constitucionales de 1836. En las elecciones de 1832 triunfaron Antonio López de Santana como presidente y Valentín Gómez Farías como vicepresidente. En la ausencia del primero, que haciendo gala de su oportunismo se retiró pretextando mala salud, con el propósito de esperar la definición de la victoria en una de las fuerzas políticas en pugna. El vicepresidente tomó el mando. Gómez Farías inició la reforma de la Iglesia mediante el aprovechamiento de sus propiedades inmobiliarias ociosas y la eliminación de sus fueros excluyentes de la justicia estatal que gozaban eclesiásticos y militares, así como el inicio de la educación laica. Las medidas causaron levantamientos armados que finalmente decidieron a Santana regresar a la presidencia y a la deposición del vicepresidente. Muy cercanos a los consignados en la Constitución de Cádiz, se complementan como aquella con limitaciones concretas al legislativo y al ejecutivo y las reglas específicas de la administración de justicia. La cuarta ley, con 34 artículos, estableció el poder ejecutivo presidencial, es designado por los poderes establecidos, tiene el veto suspensivo frente al Congreso. Quinta ley. A través de sus 51 disposiciones, conforma el Poder Judicial con una Corte Central y tribunales departamentales a semejanza de la última organización de las audiencias coloniales. Establece previsiones sobre la administración de justicia que son en realidad derechos humanos en los procesos. La sexta ley crea departamentos en lugar de los estados a cargo de gobernadores propuestos por las juntas departamentales. Las facultades de las juntas locales son considerables, lo que muestra el arraigo de que desde su creación por la Constitución de Cádiz había alcanzado las instituciones locales que el federalismo reconocía. Todo esto permitió al Congreso la posibilidad de resolver las dudas que suscitara la interpretación de normas constitucionales. Para ocupar los cargos que la Constitución prevé, se requieren aún mayores condiciones económicas. Orgánicas de 1843. La idea de llevar a cabo las reformas a la Constitución poco a poco fue decayendo, sobre todo por las profundas diferencias que dividían a los actores políticos, así como la opinión de los ciudadanos. La intención de reformar las 7 leyes no cesó y estalló en agosto de 1841 un nuevo movimiento mariano, Paredes y Arriaga, con la finalidad de convocar a un Congreso Nacional con carácter extraordinario. Esta nueva iniciativa de reforma a la Constitución es apoyada por Santana, quien es reconocido como general en jefe del ejército y a través de las bases de organización para el gobierno provisional de la República, adoptadas en Tacubaya, firmadas por Valencia y Paredes, se declaró el cese de los poderes llamados supremos que estableció la Constitución de 1833, exceptuándose el judicial, que se limitara a desempeñar sus funciones en asuntos puramente judiciales. Con arreglo a las leyes vigentes, por su parte, la segunda base facultó al general en jefe del ejército mexicano para designar a los diputados que integrarían una junta, la cual elegiría a la persona en quien debía depositarse provisionalmente el poder ejecutivo. Así las cosas, ambos proyectos fueron rechazados y devueltos a la comisión, la cual debía formular una nueva cuenta en un proyecto de constitución. La comisión reinició sus trabajos y en la sesión del 3 de noviembre de 1842 se dio la primera lectura y se mandó a imprimir el segundo proyecto. Sin embargo, los trabajos fueron suspendidos el 19 de diciembre, día que se declaró disuelto el Congreso debido al pronunciamiento de Huejotzingo, donde también se pidió convocar a una junta de notables. Nicolás Bravo, presidente en sustitución de Santana, con fundamento en las bases de Tacubaya, el 23 de diciembre designó a un total de 80 notables que formarían parte de la Junta Nacional Legislativa, quedando esta integrada e instalada el 6 de enero de 1843. El proyecto de constitución se había propuesto elaborar la comisión, fue aprobado prácticamente por unanimidad, con el nombre
de Bases de Organización Política de la República Mexicana el 12 de junio de 1843 y firmado por Manuel Baranda como presidente y Cayetano Ibarra como vicepresidente de la Honorable Junta Legislativa de México. Las bases orgánicas de la República Mexicana solamente estuvieron en vigor poco más de 3 años y durante el gobierno del general José Joaquín Herrera, quien ocupó el lugar del desterrado Santana, fueron sustituidos los artículos 31 al 46, reformado el 167 y adicionado el 169, todo por medio de la ley del 25 de septiembre de 1845. Como se puede apreciar, el trabajo del Poder Legislativo durante el periodo que va de las 7 leyes constitucionales a las bases orgánicas fue muy intenso, con muchos altibajos debido a las reyertas políticas y cambios en la presidencia de la República. Esta no se limitó a reformas o adiciones menores, sino que incorporó el nuevo ideario que resultó de la Revolución Mexicana, cuyas preocupaciones principales giraron alrededor de las ideas de la democracia, el nacionalismo y la justicia social. En 1917, la Constitución Política Mexicana dio origen al constitucionalismo, que prevalece hasta nuestros días, según el cual la ley fundamental de los pueblos no se limita a establecer las bases de la organización política de los estados y a reconocer y proteger los derechos del hombre en su aspecto individual, sino que agrega el valor de los derechos sociales y establece también las bases de nuestro sistema económico. Los derechos sociales, al nivel de la ley fundamental, fueron establecidos por primera vez en la técnica constitucional del mundo de la Constitución Mexicana de 1917, efectuando uno de los avances más ricos de esta Carta Suprema, producto de la Revolución Mexicana, que seguirían después y hasta la fecha muchas constituciones de otros países. La Constitución Mexicana prevé la posibilidad de ser reformada y adicionada mediante el poder revisor de la Constitución que establece el artículo 135 de la misma, integrado por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. La Constitución vigente no contempla la posibilidad de un nuevo Congreso constituye sea convocado para elaborar y promulgar una nueva Constitución que la sustituya. Si el Congreso mayoritario del pueblo mexicano decidiera en un futuro convocar un nuevo Congreso constituyente, tendría que adicionarse a la actual Constitución mediante un precepto específico que determinara el procedimiento de hacerlo. Una nueva Constitución no podría suprimir o afectar sustancialmente los principios o decisiones políticas fundamentales de la vigente, que se han venido defendiendo en el curso de nuestra historia política y constitucional por el pueblo mexicano y que entregan un conjunto de bases supraconstitucionales que no deben de ser desvirtuadas. Es aconsejable que cualquier proyecto de reformas o adiciones a la Constitución vigente sea producto de una reflexión seria y prudente y que se introduzca una amplia discusión pública sobre las iniciativas correspondientes antes de ser aprobadas por el Poder Revisor de la Constitución. En las circunstancias actuales, es aconsejable que las revisiones constitucionales que se propongan se adopten de una manera gradual y sistemática mediante la acción del Poder Revisor de la Constitución. La ciudadanía se perdería por naturalización en un país extranjero. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos y tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional, se reconoce cualquier tipo de vínculo para atribuir nacionalidad. La reglamentación de estos preceptos constitucionales quedó en manos de la Ley de Nacionalidad y Naturalización, apreciada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1934 y que derogaba la antigua Ley de Extranjería y Naturalización del 28 de mayo de 1886. La pérdida de nacionalidad mexicana por naturalización exclusivamente afectará a la persona sobre la cual recaiga la resolución respectiva. En todos los casos de pérdida de nacionalidad mexicana por naturalización, la Secretaría de Relaciones Exteriores recabará previamente la opinión de la Secretaría de Gobernación cuando se den los supuestos de pérdida de la nacionalidad mexicana. La Secretaría, previa audiencia al interesado, revocará la carta de naturalización. Sería el artículo 32 de la Ley de Nacionalidad. El principio efecto jurídico de la naturalización es equiparar a los extranjeros que obtuvieron su declaratoria de nacionalidad mexicana a través del proceso de naturalización con los nacionales por nacimiento. La opción es el derecho que tiene una persona a quien dos o más estados le atribuyen su nacionalidad para que,
a su mayoría de edad pueda decidir si queda con la nacionalidad mexicana y renuncia a la nacionalidad extranjera o a la inversa. Como se trata de una norma jurídica sin sanción, la persona no podrá hacer uso de ese derecho y no se producirá ninguna consecuencia jurídica, salvo que desee, como lo establece la ley de nacionalidad, acceder al ejercicio de algún cargo o función para que el que se requiera ser mexicano por nacimiento y no adquiera otra nacionalidad o doble nacionalidad. La ley de nacionalidad hoy vigente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 1998 para entrar en vigor a partir del 20 de marzo de 1998. Esto se dio porque, según el legislador, millones de mexicanos que residen en Estados Unidos de América no lo hacen por voluntad propia, ya que en su inmensa mayoría son empujados a conseguir un medio de subsistencia digno que su país no les ha proporcionado. Así, al no tener nacionalidad estadounidense, se los relega en sus peticiones y demandas legítimas. La migración y la globalización dieron pie a que el Estado mexicano implementara como hipótesis jurídica la de que aquellos mexicanos que nacieran en otro país o que fueran hijos de mexicanos nacidos en país extranjero, aun cuando residieran en el extranjero y adquirían otra ciudadanía o nacionalidad, lo pudieran hacer sin perder la nacionalidad mexicana, como aquel instrumento jurídico por el cual se acredita el otorgamiento de la nacionalidad mexicana a los extranjeros. Son reglas para mexicanos con otra nacionalidad. Si estos mexicanos con otra nacionalidad llegaran a invocar la protección de un gobierno extranjero, entonces respecto a esos actos jurídicos, quien lo haga perderá en beneficio de la nación los bienes o cualquier otro derecho sobre los cuales haya invocado dicha protección, identificación holográfica. Certificado de nacionalidad mexicana, fracción 2, 16, 18, 17 y 18 de la Ley de Nacionalidad. El certificado de nacionalidad por nacimiento es un documento que se expide a los mexicanos a quienes otro estado se les atribuye también su nacionalidad. Lo anterior significa que ante la dualidad de nacionalidades, un mexicano por nacimiento tiene la posibilidad de confirmar su nacionalidad a la vez que se designa de la nacionalidad que se le otorga otro estado, siempre y cuando manifieste las renuncias que exige el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Nacionalidad. La obtención del certificado de nacionalidad le otorga al solicitante la capacidad para acceder a cargos destinados exclusivamente a mexicanos por nacimiento, quienes además deberán tener únicamente la nacionalidad mexicana. Prueba de la nacionalidad extranjera. Las autoridades pueden exigir al extranjero la prueba de su nacionalidad cuando pretende ejercer algún derecho que derive de su calidad de tal. Dicha prueba debe rendirse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues se trata de la autoridad competente para determinar todas las cuestiones relativas a la nacionalidad mexicana y a esta se le ha otorgado históricamente además la facultad para fijar la nacionalidad extranjera. La prueba de la nacionalidad mexicana fuera del territorio nacional se efectúa con el pasaporte correspondiente, las construidas en la República para sus servicios, los encontrados en el abandono en alta mar por ciudadanos mexicanos o en aguas territoriales del país. Los construidos o adquiridos en el extranjero por orden y cuenta de mexicanos o solicitud de los mismos, de acuerdo con la Ley de Vías Generales de Comunicación, las aeronaves tienen nacionalidad del estado en que estén matriculadas. La exclusión de una aeronave en el registro aeronáutico mexicano y el otorgamiento de su matrícula le confieren la nacionalidad mexicana, en forma análoga en lo previsto por las embarcaciones mercantes nacionales. Solo los ciudadanos mexicanos y las personas jurídicas constituidas conforme a las leyes del país podrán inscribir en el registro aeronáutico y matricular aeronaves destinadas a servicio público de transporte. La atribución de nacionalidad a buques y aeronaves tiene trascendencia en la adquisición de la nacionalidad mexicana de origen, en virtud de que a los nacidos a bordo de las mismas, no obstante que se encuentren en alta mar, aguas territoriales o espacio aéreo extranjero, se consideran en los términos del artículo 30, sección A, fracción tercera de la Constitución Política como mexicanos por nacimiento. Para los efectos de la atribución y usoli de nuestra nacionalidad, las embarcaciones y las aeronaves mexicanas se consideran una extensión del territorio nacional. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias por su atención.